Buenas. Bien, hoy nos toca un domingo especial. Si se acuerdan, este año empezamos los quintos domingos a hablar sobre un tema que nos identifica como iglesia, que son el énfasis a las misiones, ¿no? El desafío global. Nuestra tarea de como iglesia de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, toda cultura, toda etnia, todo pueblo, ¿sí? Y tomamos estos quintos domingos para pensar, reflexionar sobre esta tarea que el Señor nos dejó, ¿sí? Y lo hermoso es que nos ha dado identidad como iglesia local, ¿sí? Ahí en la pantalla puse en el PPT algo que nos entregaron en la última conferencia misionera. Tantos misioneros y familias que apoyamos y muchos otros que no, ¿verdad? Pero que están yendo a predicar el Evangelio en aquellos lugares difíciles. Y la lección de hoy es justamente enfocado en esto, en la lección de desafío global. Si se acuerdan, el primer quinto domingo nos tocó que Dios es un Dios de propósito global. Y nos basamos en el capítulo 12 de Génesis, de cómo Dios había elegido a Abraham, y también justamente está vinculado con la escuela dominical, había elegido a Abraham para llevar el mensaje a todas las familias de la tierra, ¿eh? Dios no es que se cansó de la humanidad y bueno, eligió un grupito para que ese grupito sea salvo, exclusivo, sino que sí que ese grupito sea salvo y exclusivo, pero con un propósito de llevar el mensaje a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Recuerdo a los adolescentes, hoy tenemos también escuela dominical todos juntos. Por las dudas, creo que nos olvidamos de anunciar. Si quedó por ahí alguno boyando. Bien, así que si les parece oramos y arrancamos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos aquí y reflexionar y pensar sobre la tarea que nos has asignado como iglesia. Dios, rogamos que tu palabra nos desafíe, que tu palabra nos anime, nos entusiasme, Señor. Que aumente nuestra fe y nuestro deseo de ti y de extender este reino a todas las naciones. Bendícenos en este día y rogamos por aquellos que aún no han podido llegar, que tú lo traigas con bien, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y el tema de hoy es el Evangelio del Reino de Dios como centro de la misión de la iglesia. Pensaba en una imagen sobre cómo representar el reino de Dios. Difícil, ¿no? Pero qué mejor una imagen bíblica, una imagen de un rey en un burro. Qué contradicción, qué reino medio raro, ¿verdad? Y nosotros, como creyentes, somos llamados a predicar este mensaje de un reino bastante raro, de un rey en un burro. Así que vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si están ahí. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y hoy vamos a pensar en esto. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es un reino?
qué es el Evangelio, ¿sí? Algo tan repetitivo en la Biblia. Y primeramente vamos a ver un poco cómo el tema del reino de Dios se ocupa toda la Biblia, atraviesa toda la Biblia, de principio a fin. Y es un tema que, hablando justamente de teología bíblica, es un tema que le interesa a la teología bíblica, porque es el desarrollo de un reino que viene en progreso, ¿sí? Que va atravesando toda la Biblia y la historia de redención. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que nos muestran cómo el reino es un tema fundamental y principal para Jesús, donde lo repite una y otra vez, la venida de un reino, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Mateo 5:20 nos habla de Jesús de cómo entrar en este reino. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Nos dice también ahí en Mateo 12:28 que las obras que Jesús hacía era para manifestar la venida de este reino. Dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso significa que el reino de Dios llegó a ustedes. Jesús sigue hablando de un reino. Lo tenemos en el corazón de la petición de Jesús, ¿no? Dice ahí Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También nos habla que Jesús enseñó, ¿no?, a través de las parábolas, enseñanzas que tienen que ver con un reino. Dice ahí en Mateo 13:11, a ustedes les ha sido concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Continuamente, o enseñar sobre el reino, o les enseñaba y les mostraba cómo entrar en este reino, ¿no? Y sigue, por ejemplo, Lucas 22, del 29 al 30, nos muestra cómo este reino va a ser compartido con sus discípulos. Dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Un reino que va a ser compartido también. Jesús continuamente repite la idea de un reino que viene. En Mateo 25, 31 al 34, vemos que Jesús va a volver con la gloria de un reino en su segunda venida. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vemos en Jesús este tema que atraviesa todo su ministerio, la venida de un reino, ¿eh? De un reino particular, que ahora vamos a ver, ¿eh? Y esto es lo interesante y lo que vamos a pensar y reflexionar de hoy, y cómo la misión de la Iglesia tiene que ver con la proclamación del Evangelio del reino de Dios. Y vamos a ver cómo está vinculado estos términos, Evangelio y reino. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa o qué es un reino? Si alguien quiere mencionar algo. ¿Qué es un reino? Si buscamos un rey, esa imagen que está ahí, la saqué de Disney. Clásico, ¿no? No sé si algunos papás... Si buscamos la definición de... ¿Cómo? De todos los cuentos, ¿no? Un reino. Bien.
Si buscamos la definición en Google, en Wikipedia, dice que es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. Define reino como un territorio. ¿Sí? Es un lugar. Es un lugar en el que hay un rey. Eso es un reino, prácticamente. En lenguaje moderno, ¿no? Porque hoy en día hablar de reino o de rey es algo no muy popular. Quedan pocos reinos, ¿sí? Pero no es lo mismo que hablar de un reino de hace 2000 años atrás, ¿sí? Entonces, es una idea que se nos ha perdido un poco, ¿sí? Y hay muchos teólogos que vinculan la idea de reino como un territorio, ¿sí? Un pueblo y un gobernante, un rey. Y es interesante cómo nosotros también somos el pueblo de Dios, en un lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Pero cuando vamos a la Biblia, reino tiene otro tipo de significado. No otro tipo de significado, sino que tiene un componente fundamental que hace o distingue que sea un reino o no. ¿Y cuál es este componente? La palabra en el griego para reino es basileia, que principalmente denota soberanía, poder regio, ¿no? Dominio. Y ese es un componente fundamental de un reino. Soberanía, poder, dominio. Un reino, inherentemente hay un territorio y un pueblo, ¿sí? Pero un territorio y un pueblo no exclusivamente es parte de un rey, ¿sí? ¿Qué lo hace un reino? El poder, la soberanía de alguien que domina, que gobierna. Entonces, el componente fundamental que vamos a estar viendo es justamente este dominio. Y hay algunos textos ahí en Esdras, por ejemplo, 8.1, dice, habla de volver de Babilonia durante el reinado de Artajerjes. Según los registros genealógicos dice, esta es la lista de los jefes de familia que durante el reinado de Artajerjes regresaron conmigo de Babilonia. Reinado de Artajerjes. Vincula a un soberano. ¿Sí? Segunda de Crónicas 12.1 dice, la consolidación del reino de Roboam. Habla de su gobierno, no del territorio sobre el cual gobernaba, ¿no? Después de una crisis político-social ahí con Jeroboam, dice, después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Consolidó su reino, ¿sí? Es decir, lo consideraron como una persona con autoridad. Y entonces, el reino tiene más que ver no tanto con la esfera o el territorio, ¿sí? Sino con un soberano. Un soberano. Y lo vemos a Jesucristo venir y decir, opa, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo. Vamos a seguir pensando. Por ejemplo, Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todo. Vean el vínculo, reino y dominio. Su reinado domina sobre todo. Salmo 145:13, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Nuevo, siempre cuando hay un reino, tiene que haber dominio, autoridad, soberanía. De nuevo, Jesucristo llegando, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? ¿No? ¿Cuál era la perspectiva del reino del Antiguo Testamento? ¿O qué se esperaba en tiempos de Jesús?
Esto es muy interesante. Vamos a ir, si pueden, a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Ahí versículo del 31 al 35. Tenemos acá a un personaje, Nabucodonosor. Este rey que dice que tuvo un sueño y lo inquietó mucho este sueño. Entonces, este rey de Babilonia llama a los adivinos y le dice: vengan ustedes y díganme qué fue lo que soñé y su interpretación. Y resulta que los adivinos le dicen: bueno, rey, contanos qué soñaste y nosotros te vamos a dar su interpretación, por supuesto. Y el rey dice, no lo está diciendo así, pero dice: yo los conozco, sé que son tramposos, así que díganme ustedes qué soñé. Una cosa así, ¿no? Yo, mirá que no soy ningún tonto, dale, díganme. Y si no me lo dicen, los voy a matar a todos. Lindo rey. Un nene. Y resulta que nadie pudo, por supuesto nadie se animaba, y empezó a asesinar a los adivinos. Hasta inclusive iba a terminar asesinando a quien estaba ahí. En ese momento era nuestro amigo Daniel. Y Daniel dijo: espera, rey, dame un par de días y el Señor me va a dar el sueño y su interpretación. Y vamos a ir a leer el sueño que tuvo este rey, del versículo 31 al 35. Le dice Daniel: su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Entonces hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Qué sueño raro, ¿no? Una imagen, ¿no?, con distintos aspectos, de oro, de bronce, ¿sí?, de hierro, de barro, que, ahora vamos a leer un poco, representa los grandes poderes de este mundo. Y una piedra, dice, que nadie cortó, cae sobre este monstruo, ¿no?, gran emperador, gran rey, que representa justamente la soberanía de todas esas naciones, y lo destruye totalmente. Y se convierte en un gran monte. ¿Cuál era la interpretación? Bueno, Daniel después le dice. ¿Se acuerdan que tenía que decir la interpretación? Si no, Daniel también se linchaba, lo linchaban, ¿no? Y dice ahí, vayan al versículo 44 al 45. ¿Cuál era la interpretación de este sueño? Dice: en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino. ¿Qué reinos? Bueno, los que describimos: oro, bronce. ¿Sí? Tenemos los distintos imperios. ¿Sí? Algunos, ¿no?, van a decir que son un par de imperios, otros van a decir, bueno, son estos, no vamos a entrar en el tema. Pero la idea es que justamente son imperios, reinos. ¿Sí? Dice: en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido,
ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra y sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado su majestad, lo que sucederá en el futuro. Y este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Bueno, y vemos que luego se humilla Nabucodonosor ante Daniel. Esto es lo increíble. Va a venir un reino, le dice Daniel, que va a ser superior a cualquier otro reino que haya surgido en el mundo y lo destruirá a todos esos reinos. ¿Qué era lo que se respiraba en el clima social del primer siglo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pensaban la gente que escuchaba a Jesús? Eso es interesante. ¿Qué era lo que se esperaba en tiempo de Jesús? Se esperaba justamente este reino glorioso que iba a llegar de forma repentina y que iba a terminar con el poder y la imposición romana de esa época. Y estaban clamando que venga ese reino. Daniel se escribe justamente en ese contexto en el que el pueblo judío había sido cautivo y anhelaban la venida de ese rey que los liberara. Y la venida de ese rey, ese Mesías, que les iba a dar un triunfo político y militar. Y ahora, si pensamos en el contexto de Jesús, gracias a Flavio Josefo, el historiador judío, no era creyente, tenemos o describe más de 100 casos de Mesías que surgieron en el tiempo, 10, 20 años antes de Jesús, hasta los años 70 más o menos, distintos Mesías que han surgido y decir yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Por eso había varios grupos judíos en el que esperaban este Mesías que iba a venir y liberar de los romanos, ¿no? Como un gran emperador político militar que les iba a traer la liberación. Entonces, ¿cuál era ese clima o lo que se esperaba o que se respiraba en el primer siglo cuando Jesús anunció el reino de los cielos? Hay un personaje que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primo de Jesús, era un personaje bastante particular, ¿verdad? Porque dice que fue llamado a anunciar el reino de los cielos, a predicar, y no eligió mejor opción que ir al desierto. Genio total. Donde no hay nadie. y fue y anunciaba el reino de los cielos que iba a llegar. Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Parecía que medio como le copió a Jesús, o Jesús le copió a Juan el Bautista, ¿no? Anunciaba la llegada de un reino. El reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Pero interesante que tenemos en el capítulo 11 de Mateo a Juan el Bautista en la cárcel, haciéndole una pregunta, bueno, él no porque estaba en la cárcel, pero mandando a sus discípulos, preguntándole algo a Jesús. ¿Qué es lo que le pregunta a Jesús? ¿Se acuerdan? Exacto. Exacto. Si era él el que iba a venir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Capaz que muchos pueden interpretar que Jesús duda de Juan el Bautista duda de su ministerio. De lo que, bueno, estoy en la cárcel, prediqué el reino de los cielos y mirá dónde estoy. Pero Juan el Bautista esperaba también la venida de este reino glorioso, repentino, como se describe en Daniel. Ahora, era justamente un reino que iba a venir y terminar y castigar a los malos y dar vida a los buenos. Y este Juan el Bautista en prisión le dice, lo manda a mensajeros a Jesús, le dice,
¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan el Bautista le pregunta esto a Jesús? Y lo interesante es que Juan el Bautista había anunciado este reino de los cielos, pero Herodes Antipas gobernaba todavía en Galilea. Las legiones romanas paseaban por Jerusalén. La autoridad descansaba sobre Pilato todavía. La Roma idólatra era la que dominaba el mundo. ¿Dónde estaba esta piedra que iba a caer y destruir a estos grandes imperios? ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Reflexionamos el jueves con el grupo de discipulado de cómo Dios actúa de forma inesperada. Muchas veces actúa de forma inesperada. Y este es un caso. El Evangelio llega de una forma inesperada. Su reino llega de una forma inesperada. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Porque Jesús le da una respuesta. Juan el Bautista prácticamente le dice, al final el reino no llegó, lo que yo anuncié no llegó, pero Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que sucedió? Le dice, esto era lo tremendo, la respuesta de Jesús, le respondió Jesús a los mensajeros, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Tremendo. Un reino distinto. Un reino distinto. El reino está aquí, dice el Señor. Llegó, pero no de la forma que vos pensabas, Juan. Llegó. Tremendo, tremendo. Entonces, el rey está aquí, pero en vez de destruir la soberanía humana y atacar el poder establecido de ese tiempo, viene a derrotar a Satanás, la muerte y el pecado, los grandes enemigos de la humanidad. El reino de Dios ha venido de forma inesperada. Sí, luego vendrá de forma gloriosa, como lo describe Daniel, en su segunda venida. Pero esto es lo que le llaman el misterio del reino de los cielos. ¿Qué era este misterio? Que el reino de los cielos llegó de una forma inesperada, vuelvo a repetir, ¿sí? Pero va a venir en su segunda venida con poder y gloria. Ahora, ¿qué significa las buenas noticias del reino? ¿Cómo se vincula el Evangelio con el reino? Muchas veces hemos pensado en Evangelio, que es buenas noticias, como un orden de salvación, lo que yo tengo que hacer para ir al cielo. Pero Tom Wright nos invita, es un autor, un historiador, que nos invita a pensar el término evangelio en el contexto de Pablo del primer siglo. Es decir, cuál era el clima que se respiraba en ese tiempo y cómo los oyentes recibían ese mensaje. Y vamos un poco a meditar en esto. Primero, a ver si nos invita a pensar sobre el término evangelio dentro de las escrituras hebreas. Es decir, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre el evangelio? Porque habla del evangelio, de unas buenas noticias que van a llegar. Bueno, Isaías 49 dice, Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, alza, no temas, di a la ciudad de Judá, aquí está su Dios. ¿No? En el contexto es justamente de nuevo el cautiverio del pueblo de Dios. ¿Y cuáles eran estas buenas noticias? Unas buenas noticias de consuelo, que el Señor, Jehová, iba a volver a Sión, iba a establecer su reino ahí. Y esas eran las buenas noticias. Dice Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Y esto es el Evangelio. El Evangelio es la historia de cómo Dios, a través de Jesucristo, se convierte en el Rey del mundo. Y esto es lo que somos llamados a proclamar, el reinado de Jesucristo. Ahora, es interesante que ver, nos cuenta Ray, que el heraldo o este mensajero que iba a traer buenas noticias estaba muy vigente en el primer siglo. Porque era justamente el retorno profetizado de Jehová a Sión, que todavía no había sucedido. ¿Por qué? Porque por más que habían vuelto del cautiverio el pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Por Ciro, por el decreto que había mandado Ciro, aún los judíos eran gobernados por pueblos paganos. Entonces, justamente, lo que se respiraba en el ambiente era que todavía no había sucedido la liberación. Y estábamos esperando la liberación en tiempos de Jesús. Por eso, justamente, las grandes revueltas de los primeros siglos de grandes personajes que han llegado y han dicho: yo soy el Mesías, lo vengo a liberar de los romanos, una y otra vez. Entonces, ese era el clima que se respiraba. Y el segundo, digamos como el segundo tópico, nos invita a pensar el término evangelio desde una perspectiva pagana. Y lo interesante es que este término no era privado de la iglesia, ni exclusivo de la iglesia, sino que Jesús habla y dice: el reino de los cielos se ha acercado, crean en el evangelio. Y era algo que el pueblo conocía, el término evangelio. Y tiene que ver con la llegada de un emperador que les da una victoria. Y el evangelio se anunciaba justamente cuando un rey o un emperador lograba una victoria que traía la paz y la seguridad y el orden en la sociedad. Por ejemplo, este gran personaje, Augusto, que fue el primer emperador romano, hay una inscripción que dicen que es del año 9 a.C. Y dice esta inscripción, ahí está en la pantalla: la providencia que ha ordenado nuestras vidas, mostrando preocupación y celo, ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, dándole virtud para hacer las obras de benefactor entre los hombres, y con él enviándonos a nosotros y a los que nos seguirán un Salvador, que pone fin a la guerra, que implanta el orden por doquier. El nacimiento del Dios, Augusto, fue el principio del mundo de las alegres nuevas, evangelio, que él ha traído a los hombres. En el año 9 a.C. se anunciaba un evangelio, un emperador que llegaba y conquistaba y reinaba y triunfaba y establecía un orden. Viene Jesús y les dice: el reino de los cielos se ha acercado, crean en el evangelio. Con razón lo querían matar, ¿no? Ahora, es la proclamación justamente imperial de la venida de un rey. El evangelio es el evento de la muerte, resurrección y entronización de nuestro Señor Jesucristo. Dice Wright: el evangelio en sí mismo es la narración de la proclamación de Jesús como rey. El evangelio es la historia de cómo el Dios de este mundo, creador de los cielos y la tierra, a través de Jesucristo, derrota a aquellos que han usurpado su reino en la cruz y se convierte en Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, el nombre que le dio Dios a Jesús no era Jesús. Sigue el texto y dice que el nombre que le dio es Señor. En griego, Kurios,
Rey, emperador, lo que le quieran poner de nombre, Rey de Reyes. Es el Señor, Curios. Ese es el nombre que le ha dado el Señor. ¿Sí? Tremendo. Dice, la cruz es el símbolo y el medio de la victoria liberadora del Dios único y verdadero. El final ya ocurrió en la cruz. Ya ocurrió. Por eso dice, desde que Jesús muere y resucita, los últimos tiempos empezaron, pero aún se están completando. Tenemos a un enemigo que ha sido derrotado y esperamos su derrota definitiva. Y el Señor nos llama justamente a proclamar un reino con una victoria asegurada, porque Dios ya venció y es Rey. Y esto es lo que tenemos que proclamar, que Él es Rey. Él es Rey. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 15. Rápido y... ¿sí? Miren este texto. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo es la victoria y es la coronación de este Rey. En la cruz Jesucristo se transformó en Rey y venció a los enemigos de Dios. Interesante que en este tiempo muchos celebran la muerte, Halloween. Y nosotros celebramos una muerte que trajo victoria. Amén. Para terminar, somos llamados a proclamar este mensaje a todo pueblo, a toda etnia, a toda nación. Mateo 28 dice Jesús: toda potestad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Yo ya soy Rey, yo vencí, y por eso vayan y prediquen el Evangelio, porque yo soy Rey. Mateo 24, versículo 14, dice, tengo ahí, bien, dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando estos enemigos derrotados en la cruz van a ser destruidos. Cuando se predique este evangelio a todas las naciones. Hablamos con mi esposa y pensamos, o no creemos lo que la Biblia dice, o no nos interesa la venida de Jesucristo. La motivación es que venga Jesucristo. Es decir, si nosotros como iglesia completamos la tarea, Jesucristo viene. Es tremendo y muy loco pensarlo. Y si realmente nosotros proclamamos el Evangelio, este Rey ya llega. Y en medio de un pesimismo evangélico, donde el Dios, con minúscula, Satanás, sigue gobernando, y en donde pensamos que el mundo cada vez va a ser peor, que en parte es verdad, el Señor nos llama y nos dice: yo soy el Rey. Vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. Se puede completar la tarea porque Jesucristo es Rey y es superior a todo enemigo derrotado. Y a veces pensamos que, no se puede completar la tarea porque, el mundo está cada vez peor y va a seguir así hasta que venga el Señor. ¡No! Jesucristo es Rey y somos llamados a predicar el Evangelio. Y lo podemos hacer. Piensen, un uruguayo le llevó el Evangelio 2000 años después. ¿Cómo sucedió eso? Empezaron con 12 pescadores y hoy en día
millones y millones se rinden a Jesucristo como Rey. Traje una cita de George Ladd, un teólogo muy desafiante, para terminar. Dice: hemos hecho más en el último siglo y medio en la evangelización del mundo que en todos los siglos anteriores desde los tiempos de los apóstoles. ¿Quién es el que gobierna? Jesucristo, si no sería imposible. En el último siglo y medio hemos hecho más en la evangelización del mundo que en la restante historia de la humanidad. Una locura, impresionante. Justo en el libro de Perspectivas, en el cual nos basamos para dar esta escuela dominical de los quinto domingo, hay un montón de estadísticas que va a ser interesante después llegar a la perspectiva histórica, ¿no? De cómo el Evangelio ha llegado a lugares inesperados y ha sucedido en este último siglo y medio. Dice Ladd: si una relativamente pequeña minoría del pueblo de Dios tomara este texto en serio, este texto de Mateo 24:14, de el Evangelio se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, si se tomara este texto en serio y respondiera a su desafío, podríamos completar la tarea de la evangelización mundial en nuestra propia generación. Entonces seríamos testigos del retorno de nuestro Señor. Tremendo. Si esto no eriza la piel, no sé. Seríamos testigos del retorno de nuestro Señor si completáramos la tarea de predicar el Evangelio a todas las naciones. La victoria final aguarda la terminación de nuestra tarea, hermanos. Jesucristo ya lo hizo todo. Venció, triunfó, es Rey. Es ese Evangelio que vino de forma inesperada, ¿no? De forma secreta, misteriosa, y nos llama a anunciar este Evangelio. Me gustaría tomar un tiempito para orar, ¿sí? Por justamente esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que voy a pedir a los hermanos que les pedí si pueden pasar. Juaco, Timo. Y la idea sería tomarnos un tiempito para orar por esto. Que el Señor realmente movilice nuestros corazones, inquiete nuestros corazones. Y que como iglesia no perdamos esta identidad, que es maravillosa y es hermosa, de este corazón misionero. Así que vamos, le voy a dar Señor, te bendecimos en esta mañana, te agradecemos por este tiempo en donde, como parte de tu cuerpo y de tu pueblo, podemos escuchar tu palabra, escuchar lo que vos nos has transmitido y nos transmitís en cada momento. Gracias por el compartir de Mauro en esta mañana. Señor, queremos cumplir con la misión a la cual nos has llamado y reconocer que en primer lugar te necesitamos a vos. Cada uno de los que estamos acá somos fruto de que alguien se ha tomado tiempo y nos ha hablado, ha ocupado de su tiempo para que vos, esta buena noticia, llegara a nuestras vidas. Y nos ha llamado a poder transmitir este mensaje de reconciliación para poder que el hombre pueda volver a reconciliarse con vos, Dios mío. Has declarado de cada uno de nosotros y lo declarás que somos sal y somos luz en medio de esta sociedad. Por eso en esta mañana te ruego que nos ayudes a que podamos ser sal, ser luz en cada lugar en donde nos has puesto, que nos ayudes a poder tender puentes, Señor, para que otros puedan venir a tu conocimiento. Y Señor, creo que esto vamos a poder lograrlo cuando realmente estemos plenamente apasionados, enamorados de vos, Señor. Que esto pueda ser una pasión en nuestras vidas, que lo que recibimos cada día de vos, Señor, podamos transmitirlos a otros. Ayúdanos en esta mañana para que esta palabra, para que este mensaje, Señor, no quede solamente en esta mañana, sino de que en nuestro interior haya esta pasión, este fuego, este deseo
de que así como te has revelado a cada una de nuestras vidas, otros también vengan a tu conocimiento, Dios mío. Y te ruego por cada misionero, por cada cristiano que ha salido de su comodidad, ha salido, Señor, de su dejado familiares, Señor, han dejado por tu causa tantas cosas. Queremos bendecirles, queremos pedirte que vos en esta mañana les bendigas, sea su fortaleza, sea su sostén, su ánimo, Dios mío. Señor, muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, nos podemos congregar con nuestros hermanos. Te pedimos porque podamos contar de tu victoria, de que vos sos rey. Podemos contarle a toda la gente del mundo, a todas las naciones, que vos sos rey. Y te pedimos y te damos gracias por esta victoria. Le pedimos en tu corazón y te damos gracias. En tu nombre, amén. Padre, seguimos delante de tu presencia y recordamos el versículo que fue citado de Isaías, de que qué hermosos son sobre los montes los pies que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian la paz. Y por estas personas que tú has dispuesto en su corazón que vayan a distintos lugares del mundo, te pedimos hoy que les bendigas, que le unjas, Señor, con tu Espíritu Santo, y que en cada camino que ellos emprendan tú seas quien los preceda, para abrir puertas, para abrir corazones, y que tu palabra sea diseminada hasta lo último de la tierra, como fue tu pedido, tu orden, Señor. Que vayamos y hablemos del Evangelio. Pero no solamente por estos misioneros que han dejado familiares, que han dejado sus ciudades, y han ido a otros territorios, sino también por cada uno de nosotros, que somos misioneros en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos uses como instrumentos útiles en tus manos, Padre, para hablarle a otras personas, que cada día podamos testificar de ti por lo menos a una persona, para completar esta hermosa tarea que tú no le has dejado hacer a los ángeles, sino que has delegado en nosotros, seres imperfectos e inmerecedores, pero que por tu gracia, Señor, hemos sido bendecidos para predicar lo que tú has venido a contarnos y a revelarnos, que tu reino está en medio nuestro. Por eso te alabamos, te bendecimos, Señor, porque te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, y te pedimos que nos llenes de valentía y de orgullo de poder predicar estas nuevas a otras personas que no te conocen. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Amén.